Bueno, buenas tardes a todos. Ya pensé que en esta división los entrenadores no hablaban. En la anterior sí. Les agradezco a todos. Como bien dijo Roberto, Guaraní es un equipo popular y queda demostrado en la gran cantidad de periodistas que nos han acompañado hoy y que seguramente nos acompañarán durante todo el año. Más allá del ascenso que hemos logrado, creo que también hemos creado un montón de fuentes de trabajo, por lo que veo. Hay muchísima gente que va a trabajar gracias al ascenso de Guaraní. Eso nos pone realmente muy contentos a todos, más allá de nuestra participación en una B Nacional que seguramente será muy competitiva y en la cual hemos tenido la fortuna que gracias a la gerenciadora, a los dirigentes, poder traer hoy y presentar a los nuevos jugadores de este plantel, que va a iniciar un nuevo camino en un torneo donde hay muchos equipos con muchísima historia, que han participado en la primera división durante muchos años, pero que seguramente cuando comience el campeonato arrancaremos todos desde la misma línea. Así que desde mi parte agradecerles a todos la presencia nuevamente. Vamos a hacer un equipo competitivo, vamos a tratar de llevar a lo más alto a Guaraní, por eso han venido jugadores para jerarquizar el plantel que ya tenemos. Creo que hemos hecho una buena elección y lo vuelvo a repetir como lo hice en el año pasado. A través del poco tiempo que conozco a estos 14 jugadores, creo que hemos incorporado, más allá de buenos futbolistas, buenas personas, y creo que eso muchas veces es fundamental en el armado y en el desarrollo después de lo que es el equipo en su participación. Así que agradecido a todos, les doy la bienvenida a cada uno de los muchachos. Sé que se van a sentir muy cómodos, muy contentos aquí en la ciudad y sobre todo con los simpatizantes que realmente nos han acompañado en todo momento, por lo menos desde aquel 22 de noviembre del 2012 que yo me hice cargo de la conducción del primer equipo. Así que muchas gracias a todos.